Hola, como hemos visto anteriormente, la estadística descriptiva hace uso de diversas herramientas. De estas herramientas tenemos lo que es la tabla de distribución de frecuencias y la representación gráfica de esta misma, como puede ser el histograma o el polígono de frecuencias. Ahora bien, en los ejercicios anteriores yo les he dado datos con recomendaciones tanto del número de clases como la amplitud que deben de tener estas. En una situación real, ¿qué sucede? No vamos a tener una recomendación que nos diga cuántas clases o qué amplitud deben de tener, pero para realizar esto podemos hacer uso de una regla. Esta regla se llama la regla de Sturks, que básicamente es un método empírico que se utiliza mucho en la estadística descriptiva. Sirve para determinar el número de clases que deben existir precisamente en un histograma de frecuencias, para que así podamos clasificar un conjunto de datos que van a representar el comportamiento de una muestra y obviamente de una población. Básicamente, con esta regla, ¿qué vamos a hacer? Determinar la amplitud que deben de tener las clases y cuántas clases debemos de tener. En este caso, contamos con estas dos fórmulas, donde K es el número de intervalos o de clases que vamos a tener y C es la amplitud de clase. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor precisamente para utilizar estas fórmulas. Necesitamos saber primero el valor del rango. El rango, como ya lo vimos previamente, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Para hacer esto, pues vamos a hacer uso de las funciones que tiene Excel. Entonces, vamos a buscar el valor mínimo. Vamos a ponerle mínimo, el valor máximo, y eso nos va a dar el rango. Ahora, para encontrar el valor mínimo, vamos a hacer uso de la función en Excel que es min. Le damos aquí doble clic y tenemos que seleccionar todo el rango. ¿Dónde vamos a encontrar el valor mínimo? Precisamente aquí tengo un conjunto de datos no agrupados que representan las edades de un grupo de personas. Vamos a seleccionar todo el rango y le damos Enter y nos muestra el valor mínimo. Vamos a hacer lo mismo para encontrar el valor máximo. En este caso la función es max. Le damos doble clic y hacemos lo mismo. Seleccionamos todo el rango. Le damos Enter. El rango, como había dicho, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces el rango sería igual a este valor máximo menos este valor mínimo. Tenemos que nuestro rango es de 38. Entonces, para encontrar lo que es el valor de K, que es el número de intervalos, vamos a utilizar lo que nos dice la fórmula. Que nos dice que es el rango, en este caso, sería el rango entre 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N es el número de muestras que tenemos. Tengo yo un total de 55 muestras. Entonces le voy a poner 55. Nos da 5.6. En este caso, pues hay que redondear porque debemos de tener un número entero. En este caso, como es 5.6, voy a redondearlo al inmediato superior. Entonces, yo digo que el número de intervalos es redondear con 0 decimales, que sean 6. Ya con este valor vamos a calcular ahora lo que es la amplitud. Entonces, en este caso nos dice que C
¿A qué es igual? Al rango entre K. Vamos a poner el valor de K, pero el que ya redondeamos, el de 6, no hay que poner el decimal, sino el entero. Y nos da 6.33. Entonces, ya con esto, nosotros podemos empezar a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a construir la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es lo que debe llevar? Ya sabemos que las clases tienen lo que es un límite inferior, un límite superior. Ahí, de igual manera, cuentan con fronteras de clases tanto inferior como superior. Vamos a poner lo que es límite inferior, límite superior. ¿En dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar con el valor más bajo, que tuvimos 16. Ahora, yo ya sé que debo de tener 6 intervalos y me dice que la amplitud es de 6.33. En este caso, como estoy manejando edades, años enteros, no voy a manejar una amplitud con decimales, hay que redondearla. Pero si yo la redondeo a 6, me van a salir más clases de las que yo calculé. Entonces lo voy a redondear a 7. Entonces en este caso yo voy a tener una amplitud de 7. Aquí le voy a poner que es esto más 7. El límite superior de la primera clase pues tendría que ser 1 menos que esto. Tendría que ser 22. Y aquí tendría que ser 22 más 7. Vamos a hacer las 6 clases. Como ven, aquí las tenemos. De 16 a 22, de 23 a 29, 30 a 36, 37 a 43, 44 a 50, 51 a 57. Tenemos las 6 clases y la última clase, en la última clase cae el valor máximo. El siguiente paso es determinar el valor de las fronteras de clase, tanto la inferior como la superior. Entonces ponemos frontera de clase inferior, frontera de clase superior. La frontera de clase inferior, que habíamos visto que sería un media unidad abajo de la que tenemos aquí. Entonces aquí sería 15.5. La frontera de clase superior las podemos ir poniendo, pero de una vez hay que ir poniendo, como nos dice el concepto, la definición de una frontera de clase superior, que nos dice que es la suma de este más este entre 2. Entonces le ponemos 22 más 23 todo eso entre 2. Ya tenemos aquí las dos primeras. ¿Qué nos dice esta frontera de clase inferior? Que es igual a esta de acá. Nada más le ponemos igual a esto. ¿Ah? Entonces, yo ya puedo ir recorriendo lo que es las fórmulas y automáticamente me va a hacer todo. Ya nada más el único detalle, aquí en la última frontera de clase superior, como obviamente ya no tengo otro valor acá, me sale esto, pero ya sabemos qué valor debe ser. Si yo aquí tengo un límite superior de 57, la frontera de clase superior tendría que ser 57.5. Entonces ya tenemos los límites inferior y superior y las fronteras de clase inferior y superior. ¿Qué otros datos van en las tablas de distribución de frecuencias? Pues va lo que es la marca de clase que es el punto medio entre el rango o la amplitud de la clase como tal. Otro dato que igual se pone es la frecuencia.
también las frecuencias acumuladas. Entonces vamos a calcular o vamos a determinar más bien los valores de cada una de estas columnas. La marca de clase es el punto medio, entonces digamos que el promedio de lo que es la amplitud. Podemos tomar tanto los límites inferior y superior como las fronteras de clase. Voy a hacerlo con los límites. Dice que es 19. Entonces ya nada más recorro la fórmula. Ya tenemos lo que es la marca de clase. Ahora vamos a poner los valores para la columna que dice NI. NI, ¿qué es? Es la frecuencia absoluta. Para poder llenar esta columna vamos a hacer una función de Excel que nos sirve para contar la cantidad de elementos que cumplen ciertas condiciones o que cumplen ciertos criterios. Esta función se llama contar si conjunto. Le damos doble clic. ¿Qué nos dice la función? Que primero hay que elegir el rango de datos donde vamos a buscar. Doy coma. Y nos dice aquí criterio 1, que sería la condición. ¿Cuáles serían las condiciones? Si yo tengo que mi primer clase tiene un límite inferior de 16 y un límite superior de 22, entonces mis condiciones serían contar los números que estén dentro de este rango. Dicho de otro modo, que sean mayor o igual a 16 y menor o igual a 22. Vamos a poner la primera condición, que dijimos que era mayor o igual a 16. Damos coma. Nos vuelve a pedir otra vez rango. Vamos a elegir otra vez nuestro conjunto de datos. Coma. Y el criterio 2. ¿Cuál fue el criterio 2 que dijimos? Menor o igual a 22. Y le damos Enter. Y aquí ya automáticamente nos contó. Nos dice que hay 9 elementos o 9 muestras que caen dentro de este rango. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya nada más hay que arrastrar la fórmula y hacer algunas modificaciones. Como siempre vamos a contar este rango de datos, aquí en la fórmula donde tenemos este rango, vamos a agregar aquí lo que es el signo de pesos. ¿Para qué sirve eso? Para que cuando yo recorra la fórmula, no se me recorra la numeración de este rango, porque esto va a ser algo fijo que va a comparar. Vamos a arrastrar o jalar la fórmula. Nos va a salir todo igual. Lo único que hay que hacer es estos valores de 16 y 22, hay que irlos cambiando por los valores que tengamos aquí en cada clase. Entonces, la segunda clase nos dice que va de 23 a 29. Le ponemos aquí de 23 a 29. La otra va de 30 a 36. La siguiente clase de 37 a 43. La que sigue de 44 a 50. Y la última clase de 51 a 57. Ya tenemos aquí. Vamos a contar todos los datos o vamos a sumarlos para corroborar que efectivamente nos dé los 55 datos que tenemos en total. Pues para esto con la función suma y seleccionamos todos los datos que vamos a sumar y efectivamente aquí tenemos los 55 datos. Vamos con la siguiente columna, FI. ¿Este qué nos representa?
Esta es la frecuencia relativa, básicamente el porcentaje, donde la suma de todos los valores de FI ya sabemos que nos tiene que dar 1. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo, es nada más dividir lo que es la frecuencia absoluta entre el número total de muestras. Vamos a poner igual aquí lo que es el símbolo de peso, para que cuando jalemos la fórmula no se cambie ese valor. Y aquí ya tenemos todos los valores de FI. Para corroborar que efectivamente nos da 1, vamos a ponerle suma. Aquí nos da 1. La siguiente columna, NI, es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces básicamente empezamos con este mismo valor de 9. Y el siguiente valor que serían 9 más 26, que es lo que le sigue. Entonces le ponemos que es igual a esto más 26. Ya nada más, le damos la fórmula y al final nos debe dar lo que es el total de muestras. F mayúscula I, que es la frecuencia relativa acumulada. Es lo mismo que hicimos con la anterior, pero con las frecuencias relativas. El primer valor es el mismo, de .164. El siguiente valor es este .164 más el que le sigue de .473. Entonces, este más este valor. Y ya nada más arrastramos, jalamos la fórmula y el último valor igual nos debe de dar 1. Ya completamos lo que es nuestra tabla de distribución de frecuencias. El siguiente paso es realizar lo que es una representación gráfica precisamente de esta tabla que tenemos. Antes de empezar a hacer las gráficas, vamos a darle formato a lo que es esta tabla para que no nos confundamos a la hora de verificar ciertos datos. Vamos a dar un formato sencillo, nada más con algunos bordes, algún color de relleno. Bueno, entonces vamos a hacer lo que son los histogramas. Vamos a crear una hoja nueva para crear los histogramas. Para crear un histograma nos vamos a ir a donde dice la pestaña donde dice insertar. Y aquí vamos a tener diferentes opciones. Tenemos lo que es para gráficos y tenemos distintos gráficos para ser insertados. Vamos a utilizar lo que es el que dice gráfico de columnas o de barras y vamos a elegir el primero. Nos va a salir así en blanco porque todavía hay que seleccionar los datos. Para seleccionar los datos sobre los cuales va a ser la gráfica, me sale esta opción seleccionar gráficos, o si yo le doy clic derecho, pues igual me da la opción de seleccionar datos. Le pongo aquí seleccionar datos. Nos va a abrir esta ventana donde vamos a seleccionar el rango de datos. Lo voy a poner aquí, voy a dar clic en donde dice agregar. Y aquí me dice que ponga el nombre de la serie. En este caso voy a poner que son edades, porque los datos que tengo me están representando precisamente las edades. En el siguiente campo que dice valores de la serie es donde voy a seleccionar todo el rango de datos que quiero que se grafique. Me regreso a la hoja 1 sin cerrar esta ventana y selecciono todos los valores que serían las frecuencias y le doy a aceptar. Ahora,
Habíamos visto que un histograma, las leyendas o las etiquetas que tiene abajo deben ser las marcas de clase. Excel por defecto me da una numeración 1, 2, 3, 4, 5 y así dependiendo la cantidad de datos o de clases que tenga. Igual otra característica del histograma es que las barras deben estar pegadas y en este caso están separadas. Entonces voy a modificar las propiedades de este gráfico para que sea igual a las que debe tener un histograma. Entonces, para modificar lo que es estas etiquetas que van del 1 al 6, en esta ventana donde dice editar, le doy clic y donde dice rango de rótulos del eje, otra vez sin cerrar esta ventanita, me regreso a la hoja 1 y selecciono lo que es las marcas de clase, que es lo que debe de llevar. Le doy aceptar. Entonces ya nos aparecen aquí las marcas de clase. El siguiente paso vamos a hacer que estas columnas queden pegadas. Aquí ya le doy aceptar. Para modificar esto, basta con que le dé doble clic aquí a esto. Me va a abrir esta opción. Y va a haber una que dice ancho del intervalo. Viene con un valor por defecto, en este caso me aparece con 219%. Hay que dejarlo en 0. Damos Enter. Y las barras o los rectángulos ya quedaron pegados. Ahora, para que no nos confundamos, vamos a cambiar el color a cada una de las barras. Ya nada más con que vaya seleccionando cada una de forma individual. Aquí puedo ir cambiando el color. Igual en esta barra de opciones que me apareció, aquí voy modificando el color de relleno por el que yo guste, por el que desee. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las barras. Y ya tenemos lo que es nuestro histograma. Ahora, si queremos agregar lo que es el polígono de frecuencias, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez, seleccionamos lo que es el gráfico, le damos clic derecho y vamos a seleccionar otra vez la opción que dice seleccionar datos. Y le damos otra vez aquí a donde dice agregar. El nombre de la serie ya no le vamos a poner nada. Y en valores de la serie vamos a volver a seleccionar todos los valores de NI, lo que es la frecuencia. Aquí donde dice 1, 2, 3, 4, igual no le modificamos. Le damos aceptar. Nos van a aparecer barras dobles. Ahora vamos a modificar. Vamos a dar clic sobre las nuevas barras que se seleccionaron. En este caso son todas las naranjas. Cuando estén todas seleccionadas, nos vamos a donde es insertar. Y aquí en esta parte tenemos los gráficos de líneas o de áreas. Pues vamos a seleccionar alguna de estas. Y listo. Ya tenemos lo que es nuestro histograma con nuestro polígono de frecuencias. Vamos a realizar otra gráfica, pero en este caso para las frecuencias acumuladas. Vamos a hacerlo para lo que es NI, que es la frecuencia absoluta acumulada. Y vamos a hacer igual otra gráfica para FI, que es la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a insertar gráficos y vamos a repetir el mismo proceso que hicimos anteriormente. Vamos a seleccionar datos, vamos a agregar. No es obligatorio que le pongamos nombre de la serie. Vamos a poner los valores
En este caso ahora voy a hacerlo con los valores de NI, aceptar. Vamos a editar aquí lo que son las etiquetas, que en este caso tendrían que ser las marcas de clase. Vamos a aceptar. Lo mismo, vamos a modificar lo que es el ancho. Y a cambiar el color a cada una de estas barras. Vamos a agregarle igual lo que es su polígono de frecuencias. Lo mismo que el anterior, seleccionamos las que se crearon, las nuevas, insertar. Podemos hacer lo mismo para representar gráficamente igual las frecuencias relativas, tanto la absoluta como la acumulada. Pero en este caso, cuando estamos hablando de frecuencias en porcentaje, una manera más propia de representarlas es con la gráfica circular, o que igual se conoce como gráfica de pastel. ¿Por qué es más propio representarla con esta gráfica? Porque obviamente no tenemos valores enteros, entonces es un poco más complicado, un poco más difícil lo que es el análisis de un histograma con cantidades decimales. Para hacer lo que es una gráfica circular o de pastel, pues es un proceso muy similar a lo que hicimos con estas gráficas. Nos vamos a insertar y en la parte de gráficos aquí tenemos el gráfico circular o de anillos y tenemos diferentes representaciones. Vamos a elegir en este caso la primera que nos da. Voy a ponerlo un poco por acá. Y lo mismo, tengo que seleccionar los datos. Entonces selecciono los datos y le pongo agregar. Y selecciono ahora lo que son las frecuencias. Las frecuencias relativas. ¿Doy? Aquí puedo cambiar igual lo que son las marcas de clase. Aquí tenemos nuestra gráfica circular. Entonces, cuando yo tengo una tabla de distribución, de frecuencias, pues una forma, como ya lo hemos visto, de poder analizar de manera rápida y poder comprender el comportamiento de una población, pues es con las gráficas. Así nosotros podemos observar de manera rápida cuál es la tendencia. Por ejemplo, en este caso, la mayoría de las personas pues caen dentro de este rango, 26. La mayoría de las personas tiene este rango de edad. Y lo puedo averiguar con la gráfica de
circular, de anillos o que igual se conoce como de pastel. En este caso, la marca de clase 26 es la más grande. Pues bueno, hasta aquí sería todo por el momento, referente a lo que es la representación gráfica de las tablas de distribución de frecuencia. Ya nada más como práctica para cada quien, pues les recomiendo que los ejercicios que hemos hecho anteriormente traten de hacerlos ahora en Excel. Igual los ejercicios que yo les di, que les recomendé algunas clases, ahora hagan unos, no es tarea, es para que practiquen, pero hagan unos usando esta regla, para que veamos cuál es la diferencia entre los rangos que yo les proporcioné en los ejercicios y si aplicamos esta regla como tal.